¿Sabes por qué tantos hombres caminan derrotados por la vida, aún rodeados de talento y oportunidades? No es el mundo el que los traiciona, ni la suerte la que les da la espalda. Es la fortaleza interna, no forjada, la muralla interior que nunca aprendieron a construir. Así, sucumben a los ataques invisibles de sus propios impulsos y deseos. Prisioneros de emociones que los gobiernan como reyes caprichosos en un castillo en ruinas. Pero tú te detienes en la frontera de este instante y, con un suspiro que parece atravesar siglos, decides entrar en la escuela secreta donde el arte de la guerra y la astucia del poder convergen en la alquimia del autodominio. El verdadero campo de batalla nunca estuvo allá afuera. La verdadera guerra se libra en el terreno sutil de tu propio ser. El enemigo primero es la mente errante, el corazón que tiembla ante la niebla de lo incierto, el cuerpo que clama placeres inmediatos y se rebela ante la disciplina. Maquiavelo comprendía que el que no sabe mandar sobre sí mismo está destinado a obedecer a fuerzas externas. Y Sun Tzu susurraba que la mayor victoria es la que se conquista sin luchar, ganando primero en el silencio profundo del alma. No busques dominar el mundo antes de haber conquistado la fortaleza de tu autocontrol. Mírate en el espejo, no con vanidad, sino para descifrar las cadenas invisibles que atan tus movimientos y pensamientos. La sociedad de 2025 te bombardea con tentaciones, con ruido, con la promesa constante de distracción. Y sin embargo, el verdadero estratega aprende a retirarse a la cámara silenciosa de la reflexión. ¿Puedes permanecer solo contigo mismo sin buscar escape en la pantalla, sin huir del peso de tu propia compañía? Si vacilas ante esta pregunta, la libertad aún es solo un espejismo. Los hombres dispersos temen al silencio porque es allí donde la verdad susurra sus exigencias más crudas. Pero quien abraza el silencio, no como castigo, sino como espada de sabiduría, descubre que la presencia real surge al acallar el mundo exterior. Así comienzas a observar. Y quien observa sin reaccionar se convierte en el comandante del campo de batalla invisible. Sus emociones ya no lo arrollan, sino que se presentan ante él como piezas en un tablero que solo mueve quien tiene paciencia de río y visión de montaña. Tu cuerpo es la fortaleza y a la vez el terreno que debes conocer. El hombre moderno, sitiado por la comodidad y la inercia, olvida que cada hábito es un ladrillo en la muralla de su poder personal. Levántate antes de que despierte el sol. Entrena tu cuerpo, como si fueses a enfrentar la jornada más desafiante. Aliméntate con la intención de nutrir a un guerrero y no a un esclavo de sus caprichos. Duerme con la misma disciplina con la que un general cuida sus tropas. Y sobre todo, resiste la tentación fácil. Cada deseo postergado es una victoria en la batalla invisible. Cada impulso domado es un paso hacia la cumbre del autocontrol. Siente en tu interior el ardor de una llama que rehúsa resignarse a la mediocridad. Escucha esa voz, no estridente sino firme y callada, que proclama: «He nacido para más». Haz una pausa, inspira y contempla la escena. ¿Eres el estratega que dirige la batalla de tu vida o simplemente una figura arrastrada por el caos del entorno? Si en algún momento has sentido el aguijón de la duda, el escalofrío del cuestionamiento, es señal de que el combate ha comenzado en el lugar correcto. Hazlo visible, reconócelo en voz alta. Yo me autodomino. Cada declaración, cada vez que eliges el deber sobre el deseo efímero, tu voluntad, la espada del poderoso, se afila con el temple de los invictos. Tu mente, como una fortaleza o una prisión, depende de la llave que tú mismo forjas. Los pensamientos negativos, la ansiedad, la culpa, las dudas, acechan como enemigos ocultos tras los muros.
Pero en ese silencio que parecía vacío, surge la voz del observador. Puedes mirarte desde la distancia, sentado en el trono interior mientras tus pensamientos, súbditos, inquietos, desfilan ante ti. No eres la rabia te visita, no eres el miedo aparece como una sombra pasajera. Ese breve espacio, esa distancia, es el verdadero inicio del dominio mental. La diferencia entre reaccionar y gobernar. Las emociones no son el problema. El peligro es entregarles el mando del castillo. Al unir la visión afilada de Maquiavelo, que lee los juegos ocultos y protege su integridad, con la estrategia serena de Sun Tzu, que conoce el terreno y vence sin estridencia, descubres que el auténtico poder surge cuando la inteligencia y la acción disciplinada se funden en uno solo. El autodominio no es la negación de tus sombras, sino el arte de integrarlas, como enseñaba Jung. No es la huida de la adversidad, sino el coraje de transformar la caída en fuerza, como proponía Nietzsche. No es la negación del sufrimiento, sino la aceptación serena de su misterio, al modo de Schopenhauer. Piensa como Maquiavelo para anticipar los movimientos invisibles. Actúa como Sun Tzu para dominarte a ti mismo. Así, tarde o temprano, no solo comandarás respeto, sino que esculpirás tu destino y vivirás con un propósito inquebrantable. Porque solo quien reina sobre sí encuentra la verdadera libertad. El estratega silencioso se adentra en el castillo de su propia mente, donde cada emoción es un visitante inesperado que, lejos de ser desterrado, es recibido y transformado en un recurso secreto. En ese silencio interior, la tristeza se convierte en la llave de la introspección, abriendo cámaras olvidadas donde habita el sentido. La rabia arde en la fragua como combustible para la voluntad. El miedo, siempre vigilante, señala el borde de los abismos y previene la caída. El amor, etéreo y firme, se vuelve la brújula en el laberinto de decisiones. Pero nunca camina dormido. Nunca permite que el piloto automático tome el timón en la tormenta. Sabe, como sabían los sabios antiguos, que la mayor conquista es la que se libra y se gana dentro de los muros del yo. Julio César, antes de tomar Roma, libró la verdadera batalla en el recinto invisible de su impaciencia. Tú, como él, descubres que el dominio comienza en la fortaleza del autocontrol. La tentación de reaccionar, de atacar sin pensar, de defenderte ante el primer golpe, siempre acecha en la frontera de tu conciencia. Pero el verdadero poder radica en esperar el momento, en escuchar el pulso de la vida y distinguir cuándo avanzar como un río que arrasa y cuándo retirarte como la marea que aguarda el sol. La disciplina es el puente de piedra entre el deseo y la realidad, y la mayoría, aturdida por distracciones, nunca cruza al otro lado. Muchos sueñan con la fortaleza, pero renuncian a ella en la primera batalla, la lucha contra la pereza al amanecer. Anhelan poder, pero caen ante la primera notificación, el primer deseo fugaz, la excusa más tenue. No entienden que la disciplina no es una cárcel, sino el cauce del río. Da dirección, fuerza y profundidad. Una mente sin cauce se dispersa, se ahoga en sí misma. El campo de batalla de la vida moderna está sembrado de distracciones y combates invisibles. Allí forjas, cada día, tu obra de arte militar. Tus rutinas son pasos de una danza precisa. Tus hábitos son soldados leales. Tus objetivos, banderas que ondean al viento de la mañana. Eliminando una distracción tras otra, levantas tu imperio, piedra sobre piedra, minuto tras minuto. Cada fragmento de atención cedida,
es un ladrillo robado a tu propia fortaleza. El guerrero silencioso camina entre la multitud sin exhibirse, sin buscar la luz de los reflectores. Actúa en la penumbra, donde los verdaderos movimientos nacen. No necesita aplausos, pues el aplauso más fuerte es el de la conciencia tranquila. Su mayor arma es la invisibilidad. Mientras otros proclaman sus hazañas, él cultiva el misterio. No reveles tus planes, ejecútalos, susurra la voz del viejo Maquiavelo desde las sombras. No respondas a la ofensa, eleva tu estándar. Sun Tzu, desde la bruma del pasado, te recuerda que la mejor victoria es la que se alcanza sin batalla, y el mejor engaño es ser subestimado por todos. Comprendes entonces que la lucha por el dominio propio es una sucesión de batallas internas, donde el cuerpo y la mente son tanto campo de batalla como territorio a defender. Aprendes a convertir el impulso en espera, la reacción en reflexión. El autodominio es un arte sutil, no una armadura rígida, sino un río de paciencia y un filo de espada que corta la duda. Cuando caes, y caerás, la sombra de Nietzsche te invita a transmutar la herida en poder. Cuando la ansiedad y la inseguridad crecen como malas hierbas, la voz de Schopenhauer te enseña a aceptar el dolor, no como enemigo, sino como parte del terreno que debes conocer y conquistar. En la montaña de la visión, miras el mapa de tu vida y comprendes que la verdadera estrategia no es dominar a otros, sino a ti mismo. Aquí, en la cámara silenciosa de la reflexión, observas tus propios movimientos, tus deseos ocultos, tus temores infantiles. Enfrentas tu sombra, esa parte que ansía reconocimiento fácil, que teme el rechazo, y la integras como parte de tu ejército interno. No huyes del sufrimiento, lo observas y lo resignificas, como quien vigila el río desde lo alto, sabiendo que cada crecida es oportunidad de mayor profundidad. La autoprogramación mental deja de ser truco y se vuelve ritual. No repites palabras vacías, forjas mantras de guerra que graban nuevos surcos en tu mente. No sueñas el éxito, te visualizas actuando con la precisión de un general, tomando decisiones en el campo de batalla de cada día. Alimentas tu pensamiento con la lucidez de los antiguos. Maquiavelo te enseña a leer el juego de los hombres. Sun Tzu, a comprender el terreno antes de avanzar. Nietzsche, a afirmar tu voluntad en la derrota. Marco Aurelio, a contemplar la fugacidad con serenidad. Tus diálogos internos cambian. Ya no te hablas como a un niño perdido, sino como un general a su soldado, con firmeza, estrategia y sin indulgencia ante la autocompasión. Sabes que para dominar el mundo, primero debes dominarte a ti mismo, que el enemigo más letal es la pereza disfrazada de excusa, el miedo camuflado de prudencia, el deseo desenfrenado sin disciplina. Actuar como Sun Tzu es moverse con sabiduría. Pensar como Maquiavelo es ver los hilos invisibles del teatro social. Pero solo cuando unes la visión y la acción, la inteligencia y la disciplina, puedes caminar por la vida sin ser arrastrado, modelando tu destino con cada decisión consciente. Ahora, mientras la luz se filtra en el silencio de tu fortaleza interior, comprendes que el verdadero poder nunca fue un grito, sino un murmullo inquebrantable. Pensar como Maquiavelo es ver los movimientos ocultos. Actuar como Sun Tzu es gobernarte a ti mismo. Solo entonces puedes comandar respeto, forjar tu destino y vivir con un propósito que nada ni nadie podrá arrebatarte. Puedes sentir cómo, en el fondo de la fortaleza de tu autocontrol, se gesta un poder silencioso. No es el eco vacío de querer influir a otros desde la superficie, sino la construcción paciente de una presencia que emana desde dentro, como un faro en la noche, que no necesita llamar la atención, porque la atracción
sucede por sí misma. Te preguntas, a veces, ¿por qué algunos hombres parecen torres en medio de la multitud? ¿Cómo su energía ordena el caos a su alrededor sin palabras? La respuesta se esconde en la disciplina invisible, en ese silencio magnético que solo los verdaderos guerreros dominan. La mirada de Maquiavelo te observa desde el umbral de los siglos. Es mucho más seguro ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. ¿Pero qué significa ese temor? No es el miedo animal, es el respeto que nace cuando perciben que has conquistado tus propias sombras. La batalla más ardua no se libra contra el mundo, sino en el campo minado de tus propias emociones. Cuando la tormenta arrasa fuera, tú eres la montaña, imperturbable, paciente, testigo del vendaval. Otros reaccionan como hojas al viento, pero tú habitas la cámara silenciosa de la reflexión. Cuando te provocan, sonríes. No por arrogancia, sino porque dominas el arte del desapego. Esa serenidad descoloca, intimida, a veces fascina, pero sobre todo establece límites invisibles. En el tablero de la vida, quien controla sus reacciones, controla el destino de la partida. Ahí reside el primer principio. En la trinchera de tu calma, descubres el secreto del magnetismo auténtico. Sun Tzu, desde la bruma de su sabiduría, susurra: siéntate junto al río el tiempo suficiente y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Pero el verdadero enemigo, en 2025, no siempre lleva rostro. Es la urgencia, la ansiedad, la prisa con la que buscas respuestas inmediatas, la tentación de actuar sin pensar es fuerte, el impulso de reaccionar te acecha. Pero el estratega verdadero espera, observa el fluir del río de la paciencia, calcula el terreno antes de avanzar. No caes en la trampa de la reacción automática. Sabes que la inmovilidad es, muchas veces, el movimiento más letal. Aprendes a gobernar el impulso, a esperar el momento exacto en que tu espada de la decisión atraviesa la confusión. Porque moverse por mover es perderse en la neblina. Actuar con conciencia es labrar el destino. Recuerda el ejemplo de Maquiavelo desterrado, no clamando al cielo por justicia, sino habitando la soledad como quien forja una espada en la penumbra. Lee, escribe, espera. Con el tiempo, transforma su derrota en el arma secreta de su regreso. Comprendes entonces que el caos exterior se ordena solo desde la estructura interna. Aquí nace el segundo principio. Todo guerrero necesita un ritual, una estructura tan sagrada como un templo. Tus mañanas son el campo de entrenamiento. Te levantas antes del sol, sumerges tu cuerpo en el agua fría, expandes los pulmones con el aire de la intención. Lees, escribes, afirmas tu propósito en silencio. Hoy no seré esclavo de mis impulsos. Hoy soy mi propio soberano. El día es la batalla. Eliges qué pensamientos dejas entrar en la fortaleza. Rechazas el azúcar de la distracción y el veneno de la queja. Eliges la espada de la concentración. Al caer la noche, revisas el campo de batalla sin culpas. Meditas, recoges la sabiduría de la jornada y duermes como el emperador que cierra seguro las puertas de su castillo. En este ciclo descubres que la soledad, lejos de ser castigo, es el crisol donde se templa el carácter. Nietzsche aislado, Maquiavelo exiliado, Sun Tzu escribiendo en retiro. Todos supieron que la distancia del ruido ajeno es la fragua del líder. Te das cuenta de que no huyes de la soledad, sino que la invocas, porque en su silencio encuentras la voz de tus deseos y el eco de tus miedos. Sin los gritos del mundo, emergen tus verdaderas preguntas. ¿Qué anhelo? ¿Qué temo? ¿Dónde soy débil? Y ahí, en la cámara profunda de la reflexión,
construyes la fortaleza interior. El fuego sagrado del autodominio se cultiva aquí, en el altar del desapego. Cuando nada te controla, el mundo se abre como un campo fértil ante tus pasos. Desapegarse no es volverse de piedra, sino blandir la espada del amor sin encadenarte a la necesidad. Sufres una pérdida, pero no te hundes. Fallas, pero no te quiebras. Recibes un rechazo y continúas. La tentación de ser víctima de tus emociones cede ante la voluntad de mantener tu centro inviolable. El estratega ama, disfruta, confía, pero nunca abdica el trono de su propio espíritu. Maquiavelo te advierte: el que quiere todo, pierde todo. El que se apega, pierde el poder. Aprendes que la verdadera fuerza es soltar y saber que, cuando nada temes perder, ya has ganado la mayor libertad. En ese núcleo, reconoces la chispa de la voluntad, el fuego antiguo que te impulsa a levantarte cuando nadie te observa, que transforma la herida en motor, que convierte la soledad en manantial. Nietzsche llamó a esto el espíritu de poder, pero no un poder que aplasta, sino el poder que crea. La montaña de tu visión se yergue en el horizonte y cada paso, aunque dolido o solitario, es un acto sagrado de autogobierno. No huyes del dolor, lo integras. No evitas la incertidumbre, la habitas. Porque solo el que es dueño de sí puede leer el tablero oculto de la realidad y ejecutar con maestría los movimientos invisibles que transforman el destino. Así, pensar como Maquiavelo es ver más allá de las máscaras. Actuar como Sun Tzu es conquistar la batalla interna. Solo entonces puedes exigir respeto, moldear tu camino y vivir cada día con la serenidad inquebrantable de quien es, por fin, el amo de sí mismo. Dominar a los demás empieza por dominarte a ti mismo. El hombre que irradia verdadera presencia es aquel que ha construido una fortaleza de autocontrol. Guarda silencio cuando otros gritan, permanece firme cuando todos dudan, y muestra una calma magnética que nace de la disciplina interna. Maquiavelo lo supo. Es más seguro ser temido que amado si no puedes ser ambas cosas. Pero ese respeto se gana gobernando primero tus emociones. La vida diaria es un campo de batalla. Cada decisión es una espada, cada reacción una prueba. Sun Tzu enseñaba a esperar con paciencia, a mirar el río de los acontecimientos sin precipitarse. El verdadero poder es resistir el impulso, responder solo cuando el momento es perfecto. Así, el silencio se convierte en estrategia y la paciencia en victoria. Cuando la adversidad golpea, no huyes, entras en la cámara silenciosa de la reflexión. Como Maquiavelo en el exilio o Sun Tzu en el retiro, entiendes que la soledad es el fuego donde se templa el líder. Usas el desapego como armadura. Amas sin aferrarte. Avanzas sin miedo a perder. Sabes que el que se apega pierde el poder. El que actúa con voluntad firme conquista su propio destino. Pensar como Maquiavelo es ver los juegos ocultos. Actuar como Sun Tzu es moverse con sabiduría y autocontrol. Así te conviertes en el hombre que inspira respeto, domina su vida y camina con propósito inquebrantable.